¿Qué harías si de un momento a otro apareciera algo imposible frente a tus ojos? A lo largo de la historia, han ocurrido fenómenos que desafían toda lógica. Objetos gigantes en medio del desierto, lagos que emergen donde nunca hubo agua, criaturas fosilizadas que revelan secretos de un pasado olvidado. El mundo está lleno de misterios que aparecen de la nada, sin explicación aparente, dejando perplejos a científicos, viajeros y testigos por igual. En este video, exploraremos 15 casos impactantes de cosas que simplemente surgieron donde no deberían existir, provocando asombro, miedo y fascinación. Prepárate para descubrir lugares, objetos y sucesos que no solo sorprenden por su presencia, sino también por lo que representan. Porque cuando la realidad parece romper sus propias reglas, lo único que nos queda es preguntarnos, ¿qué tan poco sabemos realmente del mundo que habitamos? Suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con viajes anónimos. 1. La mano del desierto, un gigante solitario en el Atacama. ¿Alguna vez has imaginado encontrar una mano gigante emergiendo del desierto? En el árido desierto de Atacama, Chile, se encuentra una escultura que parece sacada de una película de ciencia ficción, La mano del desierto. Esta obra de concreto mide 36 pies de altura y puede verse desde kilómetros de distancia, una presencia imponente en el vasto y seco paisaje. Fue inaugurada en 1992, como un homenaje artístico al desierto y sus alrededores, por encargo de un pequeño pueblo minero llamado Antofagasta. A pesar de su belleza, el desierto es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, con altas concentraciones de sal que lo hacen peligroso para quienes se aventuran sin preparación. Los viajeros deben estar atentos y llevar suficiente agua y combustible, ya que perder el control del vehículo allí puede ser fatal. Esta mano gigante no solo es un símbolo artístico, sino también un recordatorio de la soledad y la dureza de este paisaje desértico. 2. El lago misterioso que apareció en el desierto de Túnez. ¿Qué harías si de repente apareciera un lago gigante en medio del desierto? En 2014, una lluvia inesperada dio lugar a un fenómeno sorprendente en el desierto de Túnez. Apareció un lago de aproximadamente 1 millón de metros cúbicos, conocido como Lac de Gafsa. Este enorme cuerpo de agua atrajo a muchas personas que buscaban alivio del intenso calor de 40 grados Celsius. Sin embargo, el lago no era tan benévolo como parecía. Su agua pasó de un azul cristalino a un verde inquietante. Los científicos alertaron que el agua podría ser carcinogénica y sugirieron que su aparición fue causada por un cambio sísmico que forzó el agua subterránea a salir a la superficie. A pesar del misterio y el peligro potencial, el lago se convirtió en un punto de interés y esperanza para los habitantes locales, como si alguien o algo los estuviera cuidando en medio de la inhóspita región. 3. Guanamos, el oasis infestados de mosquitos en el Sahara. ¿Qué harías si descubrieras un oasis hermoso, pero lleno de mosquitos? En el corazón del Sahara, se encuentra Guanamos, un cráter volcánico extinto de 4 kilómetros de ancho rodeado por lagos y cuerpos de agua que se extienden entre 10 y 20 kilómetros. Aunque el paisaje parece un refugio ideal en medio del desierto, este oasis es famoso por su enorme cantidad de mosquitos, lo que le ha ganado el apodo de el cráter de los mosquitos. Este fenómeno natural, aunque desagradable para los visitantes, mantiene la zona fértil y permite la existencia de vida alrededor. Los viajeros que visitan deben estar preparados con repelente para poder disfrutar de la belleza sin ser invadidos por los insectos. Este oasis ha sido un punto crucial para los nómadas y viajeros que necesitaban descanso y agua durante siglos, pese a que el agua no es apta para beber por su alto contenido de sal. 4. El monasterio suspendido en el cielo. ¿Tendrías el valor de escalar hacia la divinidad por una rampa angosta de acero? En Georgia, un monolito de roca de 40 metros de altura sostiene uno de los lugares sagrados más enigmáticos del mundo, el monasterio de Kotzky Pillar. Suspendido entre el cielo y la tierra, este refugio espiritual solo puede ser alcanzado a través de una delgada rampa metálica que pone a prueba el coraje físico y la fe de quienes se atreven a subir. La travesía dura 20 minutos y no es apta para quienes sufren de vértigo. Situado a unos 200 kilómetros de Tiflis, la capital georgiana, este monasterio atrae a monjes y visitantes que buscan conexión espiritual en un entorno extremo. Desde su cima, el silencio y la altura ofrecen un espacio de reflexión incomparable, donde la fe se siente tan palpable como el viento. Aislado, solitario y majestuoso,
Kotzky Pillar no es solo una proeza arquitectónica, sino también un testimonio de hasta dónde puede llegar el ser humano por su búsqueda interior. Subirlo es enfrentarse a uno mismo, a los propios miedos, y salir más cerca de lo divino. 5. Fort Boyard, el castillo que desafió al mar. ¿Puede una fortaleza resistir al tiempo, al abandono y al mar por siglos? Fort Boyard parece flotar sobre las aguas frente a la costa atlántica francesa. Originalmente concebido en 1662 como defensa militar para proteger el estuario de Charente, su construcción fue tan costosa y complicada que quedó abandonada por más de 150 años. No fue hasta 1802 que Napoleón Bonaparte ordenó retomarla, completándola en 1858. Con 100 metros de largo y 50 de ancho, cuenta con dormitorios y almacenes de munición, siendo una estructura autosuficiente en medio del océano. A pesar de su apariencia fantasmal y aislada, nunca fue usada como se planeó. Hoy, Fort Boyard es una joya de la arquitectura militar y un ícono del misterio, envuelto por leyendas y la bruma marina. Desde lejos, su silueta imponente parece un castillo que flota mágicamente sobre el agua. Utilizado como locación de programas de televisión, sigue atrayendo a curiosos e historiadores. Su historia es prueba de que incluso los proyectos abandonados pueden hallar su propósito siglos después, convirtiéndose en escenarios donde la imaginación y la historia se entrelazan como las olas que lo rodean. 6. El rey encontrado bajo el asfalto. ¿Quién imaginaría que la historia de Inglaterra yacía oculta bajo un estacionamiento? Durante siglos, se creyó que los restos del rey Richard III de Inglaterra estaban perdidos. Pero en 2012, un descubrimiento asombroso cambió la historia. Sus huesos fueron hallados bajo un estacionamiento en Leicester. Tras una exhaustiva investigación arqueológica y análisis de ADN, se confirmó que pertenecían al monarca que murió en la batalla de Bosworth en 1485. Este hallazgo reescribió los libros de historia y desmintió la idea de que todos los reyes descansan en tumbas ornamentadas. Richard III había sido enterrado de forma humilde y anónima, hasta que la ciencia moderna logró devolverle su identidad y su lugar en la historia. Hoy, sus restos descansan con dignidad en la Catedral de Leicester, mientras el antiguo estacionamiento se transformó en un sitio conmemorativo. Este caso nos recuerda que el pasado puede esconderse en los lugares más insospechados, esperando ser revelado. Un rey olvidado bajo el concreto urbano es ahora símbolo de cómo la arqueología puede hacer justicia histórica, conectando el presente con los ecos más profundos del pasado. Suscríbete y acompáñanos a continuar en este viaje para descubrir los lugares más intrigantes y sorprendentes del mundo. 7. El complejo militar Stanley R. Mikkelsen, la pirámide de los misiles. ¿Sabías que en las vastas llanuras de Dakota del Norte se alza una estructura que parece salida de una película futurista? Ubicado en Grand Forks, el complejo de seguridad Stanley R. Mikkelsen es una instalación militar que pocos conocen en profundidad. Su diseño recuerda a una pirámide tecnológica, con ángulos precisos y una estética que podría encajar en una película de ciencia ficción. Construido durante la Guerra Fría, este complejo tenía la capacidad de lanzar hasta 100 misiles interceptores y era parte esencial del sistema antibalístico estadounidense. Su función principal era detectar posibles ataques nucleares y neutralizarlos antes de que alcanzaran su destino. Aunque dejó de operar oficialmente poco después de ser activado en los años 70, su presencia sigue siendo imponente. El fotógrafo Benjamin Halpern, con acceso especial, logró documentar el interior de este lugar clasificado, revelando pasillos interminables, salas de comando abandonadas y equipos tecnológicos ahora obsoletos. Más que una reliquia militar, el complejo representa los miedos y tensiones de una época en que la guerra nuclear parecía inminente. En medio del campo estadounidense, esta estructura nos recuerda que muchas veces, los mayores secretos se ocultan a plena vista. 8. La roca humana de Bosnia, un enigma prehistórico. ¿Y si la escultura más antigua del mundo no estuviera en un museo, sino enterrada en un bosque bosnio? En las profundidades de un bosque de Bosnia, fue descubierta una formación rocosa que ha desatado uno de los debates arqueológicos más polémicos de los últimos años. La llamada roca humana tiene una forma claramente antropomórfica, como si hubiera sido esculpida por manos humanas hace miles de años. Algunos expertos la consideran parte de una civilización perdida, anterior incluso a otras conocidas culturas neolíticas.
El arqueólogo que la halló sostiene que se trata de una atmósfera cultural antiquísima que podría reescribir la historia de la humanidad. Sin embargo, otros científicos cuestionan su autenticidad, acusando al investigador de exagerar sus afirmaciones y de no tener pruebas suficientes. Aún así, el hallazgo no deja de ser impresionante, su tamaño, proporción y detalle son difíciles de explicar como una mera coincidencia geológica. Similar a otras piedras con formas humanas encontradas en distintas regiones del planeta, esta roca sigue siendo un misterio. ¿Es el producto de la erosión o el legado de una civilización olvidada? Por ahora, la respuesta yace oculta en la piedra, esperando ser revelada. 9. Bombay Beach, el paraíso que se volvió cementerio. ¿Te atreverías a caminar por una playa donde la arena ha sido reemplazada por huesos de peces muertos? Bombay Beach, ubicada a orillas del Salton Sea en California, fue una vez un prometedor destino turístico. Durante la década de 1950, la desviación de aguas del río Colorado convirtió la zona desértica en un lago artificial que atrajo inversiones, casas de veraneo y visitantes ansiosos por disfrutar del sol y el agua. Sin embargo, este paraíso fue efímero. Con el paso de los años, los vertidos agrícolas y la falta de salida natural para el agua transformaron el lago en una sopa tóxica. La salinidad aumentó a niveles letales, exterminando toda forma de vida marina. Las aves comenzaron a desaparecer, los peces flotaban muertos, y las familias abandonaron sus casas. Hoy, Bombay Beach es una imagen postapocalíptica, esqueletos de peces, estructuras corroídas por el tiempo y grafitis en las paredes derruidas forman el paisaje. Aunque algunos artistas y exploradores lo consideran un sitio de inspiración, para otros es una advertencia brutal sobre los efectos de la intervención humana en la naturaleza. Bombay Beach no es solo una ruina, es una lección sombría disfrazada de arte y silencio. 10. Los piedras saliendo de Death Valley. ¿Rocas que se mueven solas? La ciencia no tiene todas las respuestas. En el corazón del Valle de la Muerte, el lugar más caluroso y seco de Norteamérica, ocurre un fenómeno inexplicable, las piedras saliendo. Estas rocas, de diversas formas y tamaños, se desplazan aparentemente sin intervención humana ni influencia gravitacional visible. Desde que Death Valley fue declarado Parque Nacional en 1933, nadie ha presenciado el movimiento de las piedras en tiempo real. Pero se sabe que cambian de posición debido a las marcas que dejan sobre el terreno y su ubicación distinta en cada visita. Esta curiosidad natural desafía las leyes físicas conocidas y despierta la imaginación. ¿Podrían fuerzas desconocidas, o incluso extraterrestres, estar detrás? Aunque las explicaciones científicas sugieren combinaciones de hielo, viento y suelo resbaladizo, el misterio persiste y atrae a visitantes fascinados por este fenómeno singular que parece desafiar la lógica. 11. Cementerio de mamíferos marinos en el desierto. ¿Dónde encontrarías el mayor depósito de fósiles marinos en el mundo? La respuesta no está en el océano ni en las playas. En pleno desierto de Atacama, Chile, a 40 metros bajo el nivel del mar, se encuentra Cerro Balena, la montaña de mamíferos. Descubierto en 2010 por trabajadores que ampliaban la carretera panamericana, este sitio es uno de los mayores cementerios de mamíferos marinos fosilizados. Científicos creen que bacterias ancestrales causaron muertes masivas que se repitieron, dejando 4 niveles distintos de fósiles perfectamente preservados, con especies que datan entre 6 y 9 millones de años atrás. Este hallazgo revela episodios trágicos en la historia natural del área y ofrece una ventana única para estudiar la evolución y extinción de estos animales. Cerro Balena es un lugar donde la vida marina que alguna vez prosperó se convirtió en un registro fósil impresionante, enterrado en uno de los desiertos más áridos del planeta. 12. El pequeño alienígena en Nevada. ¿Y si te dijera que puedes hospedarte en un lugar donde la presencia extraterrestre es más que una leyenda? Cerca de la famosa Área 51 en Roswell, Nevada, se encuentra el Hotel El Pequeño Alienígena, un lugar que parece sacado de una película de ciencia ficción. Propiedad de una familia local, este hotel lleva más de 25 años operando con una decoración y ambiente inspirados en lo alienígena, reflejando el misterio y la cultura que rodean la zona más famosa por teorías extraterrestres. Aunque el hotel no es obra de visitantes de otros mundos, su ubicación y estilo lo convierten en un punto de encuentro para quienes desean creer o acercarse a lo desconocido.
Si alguna vez te encuentras cerca del Área 51, hospedarte aquí es una experiencia para valientes y curiosos. ¿Serás tú el próximo en descubrir si hay algo más allá de lo que conocemos? 13. El armadillo prehistórico, el gigante del pasado en Argentina. ¿Qué harías si durante un paseo casual te toparas con una criatura extinta de proporciones colosales? Eso fue exactamente lo que vivió José Antonio Nieves, un agricultor argentino que, mientras caminaba cerca de un arroyo en la provincia de Buenos Aires, tropezó con algo que cambiaría su percepción del mundo. El caparazón de un gliptodonte. Este fósil, de más de 1 metro de largo, pertenece a un antiguo pariente del armadillo moderno, pero del tamaño de un Volkswagen. Al principio, José pensó que era un enorme huevo de dinosaurio, pero los expertos pronto identificaron el hallazgo como uno de los fósiles mejor conservados de este animal extinto. Lo más intrigante fue un orificio en el caparazón que parecía quirúrgicamente hecho para separar la cabeza, lo que desató todo tipo de teorías, incluso extraterrestres. Hasta que se confirmó que fue producto de una rueda de tractor. Sin embargo, el hallazgo nos conecta con una fauna milenaria y extinta que alguna vez deambuló por Sudamérica. El gliptodonte, acorazado y majestuoso, representa una ventana fascinante a un tiempo en que criaturas gigantescas dominaban el paisaje. 14. Havasu Falls, el oasis secreto del Gran Cañón. ¿Y si existiera un lugar tan hermoso que no parece real, oculto entre cañones rojos y silencio ancestral? Las cataratas de Havasu son un paraíso escondido en la reserva de los Havasupai, un pueblo indígena que ha protegido este tesoro durante generaciones. Ubicadas a más de 16 kilómetros de caminata desde el borde del Gran Cañón, estas cascadas caen desde más de 30 metros de altura en piscinas naturales de agua turquesa que parecen sacadas de un sueño. La magia del lugar no es solo visual, la combinación de minerales como el carbonato de calcio y el magnesio transforma el agua en un espectáculo de luz y color. Nadar allí es sentirse parte de otro mundo. Sin carreteras que lleguen al sitio, acceder requiere esfuerzo físico y respeto por el entorno, lo que añade un aura de exclusividad. El sonido del agua cayendo, las aves sobrevolando y el eco del cañón crean una atmósfera casi espiritual. Havasu Falls no es solo una postal perfecta, es una experiencia mística que recompensa a quienes se atreven a ir más allá de los caminos turísticos convencionales para descubrir un rincón donde la naturaleza habla en voz baja, pero con una belleza ensordecedora. 15. El coloso olvidado de la era soviética. ¿Qué secretos resguardan las ruinas de una estructura monumental que una vez representó un imperio ideológico? En lo alto de las montañas balcánicas de Bulgaria, se alza un edificio que parece sacado de una película de ciencia ficción, el monumento de Buz-Luza. Este coloso de hormigón, con forma de platillo volador y una torre anexa, fue construido por el régimen comunista búlgaro para conmemorar una batalla revolucionaria de 1868. Inaugurado en 1981, su interior estaba adornado con mosaicos que exaltaban los ideales del comunismo y los rostros de Lenin, Marx y otros líderes. Pero tras la caída del régimen en 1989, el monumento fue abandonado, y la naturaleza, junto con el tiempo, comenzaron a devorarlo. Hoy, sus pasillos polvorientos, mosaicos deshechos y puertas herrumbrosas invitan a los exploradores urbanos a descifrar su historia. Suscríbete y prepárate para seguir descubriendo el mundo con Viajes Anónimos.